agradecer. Ahora vamos a recibir a Roberto González. Él viene desde la Finisterra, ¿cierto? Y su proyecto Artefacto de Activación en MAKES fue finalista en el Archiprix de 2019, ¿cierto? Y además es ayudante en la Universidad Finisterra y tiene su oficina local de arquitectura. Así que un fuerte aplauso para Roberto. Hola, muchas gracias por la invitación primero. La presentación que les traigo va a hablar más de los procesos de proyecto, de cómo llegar a la idea, más que el proyecto en sí. Se van a dar cuenta que al final el proyecto, la resultante como edificio, es una mera casualidad de la investigación. Así que, bueno, primero partí con una investigación en el barrio MAKES. Esta partió con un levantamiento de cómo MAKES se ha expandido desde su fundación, que tiene que ver con toda la fundación de la Estación Central en 1884, y cómo progresivamente ha ido ampliando su rango de comercio alrededor de la misma estación. En ese recorrido y levantamiento me empecé a dar cuenta de una tipología que existía dentro del barrio MAKES, que lo que hacía era buscar y consolidar la bodega como un uso primario dentro del barrio. El bodegaje siempre ha estado asociado al barrio MAKES. En los años 80, en la década de los 80, se permitió el 100% de bodegaje en esta zona, lo cual cambió ya en los finales de los 90, dejando solo el 40% de bodegaje. El bodegaje siempre ha sido un problema dentro de las zonas urbanas densas, ya que quita espacio y genera zonas de no uso, y por lo tanto siempre se ha tratado de llevar el bodegaje a la periferia. En la Ordenanza General de Arquitectura y Construcción, el bodegaje que se permite al resto de las zonas de Santiago es de solo un 25%. Entonces aquí el saltar desde el 100% al 40% fue un impacto súper grande dentro del barrio desde su crecimiento hasta su actualidad. Entonces empecé a encontrar, aquí hay una especie de catálogo, estas distintas edificaciones que son todas edificaciones nuevas, la mayoría de propietarios chinos. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a generar nuevas edificaciones con distintos usos ante la municipalidad para cumplir con la normativa. Estos eran edificios de uso mixto en su nacimiento, como su nacimiento legal ante el municipio, pero en la práctica estos edificios se transformaban en 90% bodega, 10% comercio, 100% bodega, y así iban mezclando sus distintos usos, siendo que ellos vendían, o no vendían, sino que ellos presentaban los proyectos como usos mixtos. Muchos incluían oficinas, viviendas que al final del día no llegaban a ser. A estos tipos de edificaciones las llamé mecanismos. Aquí hay algunos tipos de mecanismos. Estos son esquemas que hice, no sé muy bien, pero que cómo operan estos distintos mecanismos. Fui encontrando y levantando distintos tipos de conjugaciones de uso dentro de los mismos. En algunos encontramos almacenaje mayorista, vivienda, bodega, comercio, siempre mezclando tipos de usos, pero no dando respuesta a lo que se había presentado en la municipalidad, que incluía más comercio y menos bodega. Dentro de los tres tipos fui llegando hasta el final al mall chino, que es más conocido por todos. Estos tipos de mall siempre tienen bodegaje desde su tercer piso hacia arriba. Hay muchos también que
no tienen bodega y dependen de estos mecanismos más pequeños que están ocupando 100% de bodega. Entonces aquí yo ya encontré un problema, y el problema era que para engañar a la normativa, los propietarios de estas nuevas edificaciones empezaban a ingresar nuevos usos, pero siempre dejando el uso primordial para ellos comercialmente, que era la bodega. Entonces, ¿qué hacía la bodega? Creaba un paño de bajo flujo, disminuía los flujos, ya que solo el único flujo que entra a una bodega es de carga y descarga. Y lo que hacía era romper más o menos la trama de MEX. Después, siguiendo con la investigación de cómo operaban estos mecanismos, empecé a hacer un levantamiento en el esquema general, hasta dónde pueden llegar. Esto lo hice a través del estudio de la normativa, hasta en qué punto se podía llegar a establecer un comercio con bodega. Y así desde partir desde el centro de MEX, que es esto, que es lo que uno conoce normalmente, podemos llegar mucho más abajo de Blanco. Bueno, aquí hay algunas imágenes de distintos de cómo operan los mecanismos, del entorno en el que se encuentran. Si bien nos vamos dando cuenta que el entorno de los mecanismos siempre es el comercio, pero es un comercio más informal. Así que empecé en esta investigación de cómo la bodega cortaba los flujos, dije, ¿qué es lo que mantiene vivo a MEX? Porque MEX todavía está lleno de gente. Y lo que empecé a encontrar fue que este comercio informal era el captador de flujo de gente. Cada vez que había un pequeño comercio, afuera había un comercio informal que lo activaba y juntaba gente. Estos distintos comercios, que yo los llamé dispositivos, ya que estaban llamados a hacer un artificio que cumplía una función determinada para obtener un resultado. Empecé a investigar los rangos de acción, las direcciones de cómo ellos persiguen los flujos de gente, las esquinas, puntuales para ellos. Muchas tenían que ver, como ya comentaba, con mecanismos que tuvieran comercio en su primer piso. Bueno, aquí hay algunas de sus principales características. En agrupaciones de dispositivos podían llegar a cortar flujos de gente. Lo otro que tienen es que la movilidad y el desplazamiento de una unidad replicable, porque los carritos de comida, los carros de supermercado que usan estos dispositivos pueden ser replicables y pueden llegar a una unidad mayor, si es que ellos se llegaran a juntar. Y lo otro interesante que encontré, que una de las unidades de medida que había dentro del barrio era la yegua, porque es en esta donde entra la carga y descarga. En MEX muy pocos camiones entran de día, ya que de noche es donde se descarga, pero de día lo que uno puede ver son filas de yeguas yendo y viniendo por el barrio. Bueno, este tipo de tipología la encontré que era como el punto de partida de donde yo podía agarrarme y poder salvar esta degradación que está llevando la bodega. A esto lo llamé el virtuosismo del caos. Sumando los dispositivos y los mecanismos siendo las bodegas, los dispositivos siendo el comercio informal, empecé a armar un sistema de oportunidades. Este sistema de oportunidades empezó desde cómo las esquinas se empiezan a activar por los dispositivos a cómo podemos llegar a activar MEX. Cómo generando nuevos puntos y nuevos polos de activación podemos frenar el aumento de bodegaje y crear una nueva oportunidad. Este sistema de oportunidades tiene tres aristas principales, que eran las nuevas esquinas, los ejes comerciales y los cruces entre comercios. A raíz de eso nace la activación, que conjugando todo lo que ya vimos, el almacenaje, la vivienda, el comercio informal, podemos llegar a una nueva tipología, si es que me gustó estos usos. Esta nueva tipología la llamé artefacto. Y es el artefacto el proyecto que se presentó. La idea principal del artefacto no era el edificio, no era la finalidad del proyecto llegar al edificio,
sino que la finalidad del proyecto era establecer unas normas o unas reglas que se pudieran seguir, que cualquier propietario pudiera seguir y llegara a una edificación de uso mixto, teniendo bodegaje, teniendo vivienda, teniendo comercio y activando esquinas. Este es como el panfleto que se le entregaría al propietario chino que compra un nuevo terreno para disuadirlo de solo hacer bodega y que pueda hacer más uso. Bueno, el artefacto de activación tenía que cumplir con ciertas características principales. Ellas eran que tenían, bueno, como es la trama de Makes, tenían que pertenecer a una edificación continua, tenían que generar flujos de calle, o sea, se tenían que generar cruces entre ellos. Había que generar nuevos frentes dentro de los predios y generar espacios colectivos para poder albergar este comercio informal y poder congregar estos flujos de gente. En esa suma de operaciones, que es un esquema más o menos más simple, pues se podía llegar al proyecto. Desde estas guías hice una bajada a cómo el proyecto ya tiene que empezar a conformarse y establecí ciertos criterios que más que formales eran un poco más de proyecto, sabiendo que la bodega tiene que quedar en zona ciega, sabiendo que la vivienda tiene que quedar más expuesta al sol. Son principios más o menos de cómo distribuir los usos dentro de esta nueva edificación de uso mixto, que es el artefacto. Bueno, aquí hay una imagen ya. No quise traer mucha planimetría del proyecto porque la investigación no llevaba a un proyecto en sí, sino que a través del levantamiento que yo hice generé muchos predios donde esto se podía hacer. Entonces el edificio que se presentó fue en el predio más grande que había dentro de Makes, o sea, el predio más completo, y ese fue el que desarrollé. Y esto es lo que traje hoy día, son algunas imágenes para que ustedes pudieran ver como el imaginario de este artefacto, de la conjugación de uso mixto y la conjugación de esta nueva tipología dentro del barrio. Estas son algunas imágenes de las elevaciones del proyecto, generar estas nuevas fachadas. Y este es un corte del proyecto, que es el que se envió al concurso, y es donde se ve el edificio cortado por su centro, cómo la conjugación de usos va generando esta nueva tipología interna del edificio. Al final, el artefacto lo que quiere hacer es buscar todas las características positivas de Makes y generarlas en un nuevo edificio, o concentrarlas en un nuevo edificio. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas para Roberto? ¿No? ¿Clarísimo? Aprovechen a los invitados. Bueno, un aplauso fuerte entonces, tanto para Roberto como para Fernando. Muchas gracias por venir a participar, a mostrar sus proyectos. Y ahora los dejamos invitados a un pequeño coffee break que hay en el patio de atrás. Y luego a volver a las contraposiciones que van a partir a las 11 en punto acá mismo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted.